a raíz de la importancia que tiene Brasil en el continente, la importancia que tiene para la economía argentina, es el primer socio económico de la República Argentina, la relación económica pero también política se siguió con mucha expectativa lo que pasó en un balotaje histórico en el día de ayer, Pablo. Sí, que ha mostrado, como sucede en la mayoría de los países de Latinoamérica, un Brasil fragmentado, ¿no? Muy dividido, muy polarizado. Y este será un gran desafío para Lula. Sí. El desafío que, por ejemplo, no logró Alberto Fernández porque del otro lado también hay poderes fácticos, ¿no? Y que están intocables. Esto ha ocurrido con la cuestión comunicacional, judicial, económica. Es muy difícil si no se tiene un poder político, una espalda política muy fuerte. Sí. Bueno, Brasil le pasó con Dilma, ¿no? Que quiso representar a Lula y vimos cómo terminó esa historia. Haddad evidentemente no era un buen candidato, Lula estaba en la cárcel, era una situación muy compleja y eso llevó a Bolsonaro al poder. Pero hoy es Lula, ¿no? Sí. Y Lula va a tener el desafío de reconstruir muchos aspectos sociales que fueron vulnerados durante el gobierno de Bolsonaro, pero además con un Congreso adverso, con una coalición que él ha conformado, que tiene algunos representantes que desde el propio PT le han advertido. Por ejemplo, el vicepresidente fue uno de los que impulsó el impeachment contra Dilma Rousseff, ¿no? A ver, el vicepresidente que lleva Lula en esta fórmula viene desde la centro-derecha. Es alguien del establishment, no es Bolsonaro, pero es alguien del establishment, evidentemente, ¿no? No es propio del PT de Brasil. Absolutamente. Ahora, Lula entendió que debía armar esta coalición para poder derrotar a Bolsonaro. Y viendo los resultados, daría la impresión de que no sobró nada. No sobró absolutamente nada, ¿no? Pero esto también termina revelando cómo determinadas fuerzas de derecha y en algunos casos radicalizadas, veíamos algunas imágenes de lo que ha ocurrido en los últimos días en Brasil con personas bolsonaristas armadas y demás, tienen una fuerza muy importante, ¿no? Y esta es toda una advertencia para lo que viene. Por eso decíamos, Lula va a tener que reconstruir los aspectos sociales de Brasil, incorporar a muchos que nuevamente han quedado afuera del modelo económico brasileño, pero bueno, también va a tener que pensar en cómo contener a por lo menos parte de ese 50% que no lo votó, de ese 49% que no lo votó. ¿De qué manera puede representarlos, no? Porque evidentemente es una situación muy difícil la que se está dando en Brasil, en Latinoamérica y en el mundo con estas miradas. Bueno, recién veíamos y escuchábamos fragmentos, claro, del discurso de Lula y no fue un discurso festivo de victoria, propio de finalización de una votación. Fue más un discurso de asunción. Bueno, pero eso no pasa desapercibido. Es muy interesante el aporte porque ¿qué es lo que se discutía? Que Bolsonaro iba a salir a hablar y a tirar abajo el resultado, que lo iba a cuestionar. Entonces, Lula no se quedó con el resultado. Lula habló como presidente. Lula habló ya como presidente. Claro, dijo, bueno, lo de Bolsonaro ya está. Ya está, ya pasó. Dejalo ahora que algún medio o que fuera yo ya soy presidente. Yo ya soy presidente y mi discurso va a los lineamientos presidenciales. Efectivamente. A las políticas que pretendo implementar. Y después Bolsonaro, un silencio absoluto. Absoluto. ¿No? Pero Lula dijo, bueno, yo en esa no me quedo. Yo ya, el resultado está, soy presidente. Bueno, estuvimos revisando lo que es la plataforma de gobierno de Lula, por lo menos la plataforma, la propuesta electoral, y nos parece interesante hacer algún repaso de algunos de los ejes porque tienen que ver con recuperar. Es cierto que acá son títulos, ¿no? No es que vamos a puntualizar en cada política, en el detalle presupuestario y demás, sino títulos, pero que de alguna manera van adelantando el perfil que se viene y que de consolidarse. Mira, yo me acuerdo cuando le hicimos aquí en los estudios de Telediario una nota a Marco Aurelio, que después lamentablemente falleció, un político extraordinario de Brasil. Me decía, mira, Dilma tuvo dos problemas por los que fue derrocada. Una es que aplicó las medidas neoliberales de Temer, que era en aquel momento su vicepresidente y también quien le planteó el impeachment. Bueno, hoy un vicepresidente de Lula es alguien de derecha muy similar a Temer, ¿no? Sí. Me decía, el problema es ese, que fue contra los propios. Ojo con eso, cuando vos vas contra los propios, porque la debilitó.
Digamos, claro. Cuando se avanza el impeachment contra Dilma, no hubo movilizaciones que pusieran en jaque ese impeachment, al contrario, ¿no? Sí, sí. Se sintió muy sola Dilma. Y el otro aspecto es que, nos decía Marco Aurelio, si no se institucionalizan las reformas, es muy difícil sostenerla. Bueno, ahí aparece este elemento. ¿Cómo las va a institucionalizar Lula con un Congreso adverso? Bueno, un gran desafío. Enorme desafío. Pero vamos a verlo en detalle, a ver qué propone Lula para este Brasil. Una definición con los gobernadores de los 27 estados. Acá es muy interesante esto porque Lula no va a excluir o no va a disputar con los gobernadores adversos, sino que va a intentar de alguna manera un plan para reanudar las obras de los proyectos. Es decir, la obra pública Lula la quiere consensuar con los gobernadores de los 27 estados. La estimulación y ampliación del consumo interno. Hay millones de brasileños que han quedado fuera del consumo interno. Sí. ¿No? Que no están incluidos en esta propuesta. Bueno, Lula los quiere incorporar. Y la inversión en servicios públicos y sociales, que ese es el gran debate, ¿no? Que se planteó con Bolsonaro, que Bolsonaro restringió esos servicios sociales. Construcción de una nueva legislación laboral. Esta es una discusión enorme en Brasil. Enorme. Bueno, porque contra esto atacó mucho Bolsonaro. Bueno, la reforma de Bolsonaro fue considerada en algunos casos esclavista para algunas regiones de Brasil. Miren el término, esclavista fue considerada. Bueno, qué desafío que se le viene a Lula, una nueva legislación laboral. Por eso habló mucho de reconstrucción en este tema, ¿no? Bueno, pero acá va a tener que encontrar consensos con un Congreso que es en su mayoría de derecha, que es bolsonarista, ¿no? El establecimiento de un salario mínimo con un incremento anual por encima de la inflación y la promoción de una nueva ayuda familiar por cada hijo hasta 6 años. Una especie de asignación universal, pero a la brasileña. Bueno, enormes desafíos con este Congreso para Lula, ¿no? Promoción de un programa de renegociación de deuda de millones de familias. A mí esto me parece genial, ¿no? Porque una de las cuestiones que ha dejado la pandemia, la crisis económica, por ejemplo, en Argentina, es el endeudamiento de las familias. Y acá no se discute eso en la Argentina. No se discute. No forma parte de la discusión. Bueno, Lula lo pone en la centralidad. La promoción de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Las mujeres planteaban este reclamo fuertemente. Y este es otro de los grandes debates en Brasil porque vimos lo que pasó con Bolsonaro. Reactivación de los planes de deforestación cero en la Amazonia. Deforestación cero. Recordemos que Bolsonaro habilitó la agricultura en la Amazonia y esto ha provocado enormes cuestionamientos, no solamente en Brasil, sino en el mundo. Bueno, en el discurso de Lula fue un apartado muy especial lo ambiental, ¿no? Obviamente con el Amazonas en el centro, pero fue muy destacado lo ambiental para Lula. Absolutamente, bueno, porque además de como contraste, Bolsonaro no le importaba nada. No en el momento que se quemaba el Amazonas, que dijo, no pasa nada. Las peleas que tuvo contra la comunidad indígena Bolsonaro, era una cosa, bueno, esto es lo que va a intentar recuperar Lula. El incentivo económico para la agricultura familiar, creación de un ministerio de pueblos indígenas, bueno, acá vemos la antítesis, ¿no? Sí. La educación y la ciencia, dice Lula, van a ser tratadas como una inversión y no como un gasto. Esto también tiene que ver mucho con lo discursivo de Bolsonaro, pero habrá que ver cómo se ejecutan las políticas, ¿no? Inversión en el sistema único de salud, que también fue muy cuestionado en esto Bolsonaro, que señaló que hay muchos brasileños que no están accediendo a un sistema de salud de calidad en lo popular. La extensión del servicio de emergencia a todo el país, y este es otro de los puntos emblemáticos. Claro, porque imaginemos que se va un presidente que no creía ni siquiera en la vacuna del COVID. No creía en la vacuna, no se vacunó. Más allá de las políticas que tuvo en el momento de pandemia, con respecto a la vacunación fue tajante, fue una antivacuna. Una antivacuna. Militante contra la vacuna fue. Se va una antivacuna y ahora hay que reconstruir el Ministerio de Seguridad, de vacunación. Sí. Más datos. La reactivación del programa Minha Casa Minha, que es Mi Casa Mi Vida, para garantizar el empleo y la vivienda para millones de brasileños. La universalización del acceso a la electricidad, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, porque hay que decir que Bolsonaro la seguridad la dejó en manos, la militarizó a la seguridad, ¿no? El concepto de la militarización. De hecho, nunca un presidente tuvo tantos militares en su gabinete.
como ocurrió con Bolsonaro. Bueno, la erradicación de la discriminación estructural, el machismo, el racismo y la LGTB-fobia y la refundación del Ministerio de la Mujer. Esto tiene que ver con lo que han pasado durante 4 años que fueron brutales en la discriminación. La construcción de una estrategia nacional para avanzar hacia la economía del conocimiento, la compatibilización de la producción con la preservación de los recursos naturales, acá volvemos a lo que pasó con el Amazonia, y el establecimiento de una política de precios mínimos para garantizar la alimentación. Aquel proyecto de hambre cero, de pobreza cero, que impulsaba Lula, sobre todo el de hambre cero, que quiere recuperar a través de precios mínimos para que ningún brasileño pase hambre. Bueno, si funciona, que nos diga la receta, ¿no? Bueno, ¿no? Siendo Brasil y Argentina de los principales exportadores de alimentos en el mundo. Bueno, queríamos sintetizar, son muchos más, pero sintetizar aquí algunos ejes porque me parece que referencian claramente cómo será el Brasil que viene, por lo menos desde el impulso político de Lula. Aquí, a diferencia de lo que pudo ocurrir con Dilma Rousseff o con lo que ocurre con Alberto Fernández en la Argentina, donde el poder está... digamos, hay un cargo, pero el poder está en otro lado, o parece estar mayoritariamente en otro lado, ¿no? A ver, pensemos en Alberto Fernández. Si toma una decisión Alberto Fernández o habla Cristina, ¿dónde está el foco? Bueno, lo mismo pasaba con Dilma y Lula, ¿no? Lula estaba preso, pero cada vez que sucedía algo lo miraban a Lula, a ver qué podía decir Lula en ese sentido. Bueno, acá es Lula. Sí. Acá es Lula. Bueno, se transforma, lo hablábamos con Mercedes, en el referente, sin lugar a dudas, de Centroamérica, de este espacio político, ¿no? Absolutamente. O sea, pensemos que fue considerado el dirigente de izquierda más importante del mundo, ¿no? También ha dicho Lula que estos son 4 años, que él no va a buscar una reelección. Yo creo que también tiene que ver con una cuestión de salud y de edad, y porque además él consideraba que había que sacar a Bolsonaro. Y que a partir de ahora, sacaba Lula, por los números era muy difícil sacar a Bolsonaro. Absolutamente. Entonces, a partir de ahora, también Lula va a tener un enorme desafío. Definir un sucesor, pero definirlo desde una consolidación política que tenga como antecedente lo que pasó con Rousseff, con Dilma, y además que contemple lo que significó Haddad. Porque un mal candidato puede llevar a esto, ¿no? Entonces, bueno, toda una discusión que va a tener coletazos naturalmente en la Argentina. Seguro que sí. Lo que ha ocurrido con Brasil. Bueno, ya hay oficialización por parte de la Argentina. 8:30, ya partió Alberto Fernández directo a Brasil para encontrarse con Lula da Silva junto con Cafiero. Los dos que han viajado a Brasil a partir de las 8:30 de la mañana. Argentina que va a estar presente allí en este encuentro. ¿Qué tema, no? Porque Lula en campaña dijo que a él le gustaría ver a Cristina Fernández como presidente de la Argentina. Sí. Y Alberto Fernández hasta ahora él dijo que quiere ser candidato. Es candidato. Es candidato, sí, ¿no? Sí. Qué discusión, qué debate así, ¿no? Y aparte Bolsonaro tomó a Alberto Fernández como diciendo, nos quiere hacer ver como Argentina, digamos, mira lo que le está pasando con Alberto Fernández, esto es Lula, a decir esa comparación. Bueno, pero allí siempre hubo, más allá de algunos distanciamientos políticos en este último tiempo, pero siempre hubo una muy buena relación personal Lula-Alberto Fernández. Ahora, es cierto que está muy consolidada la derecha en Latinoamérica, ¿no? Sí. Pero ¿cómo le cuesta ser reelecta? Pasó con Macri, pasó ahora con Bolsonaro, ¿no? Y esto también tiene que ver con que, por más de que existan poderes hegemónicos muy fuertes, si mucha gente queda fuera, si no se mejora la vida de la gente, no les alcanza. No, Lula ganó por muy poquito y podría haber perdido. Sí. Probablemente otro candidato hubiera perdido ante Bolsonaro. Sí, sí, sí. Y eso que Bolsonaro tiene hoy mejores índices económicos que cuando ingresó, que Temer había dejado un desastre en Brasil. Y sin embargo no le alcanzó. Gracias, Pablo. A ustedes.